En la música, por lo general, una generación desarrolla su música sobre la influencia de otras generaciones que le preceden. Y es que cuando hablamos de música influyente no podemos dejar de hablar de los Beatles, en especial de la persona de la que estaré hablando. Hola a todos, sean bienvenidos a este video sobre la vida y las últimas horas de John Lennon. ¿Qué se puede decir acerca de la persona de la que trae a colación este video? Artista, músico, multiinstrumentista, cantautor, activista, compositor, productor, escritor y pacifista. Su nombre completo es John Winston Lennon, nacido el 9 de octubre del año 1940 durante la Segunda Guerra Mundial en el Hospital Materno de Liverpool, siendo hijo de Julia y Alfred Lennon, quienes lo llamaron John en honor a su abuelo y Winston en honor al primer ministro de ese entonces, Winston Churchill. Desde joven mostró un carácter rebelde y junto a Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr formaron uno de los grupos más influyentes y famosos de la historia moderna llamado The Beatles, el cual estuvo operando durante la década de los años 60 hasta que John se separó del grupo en los años 70 cuando ya estaba casado con Yoko Ono. La Beatlemanía se había apoderado de los espacios musicales y se transformó al mismo tiempo en el que sus canciones se hicieron más sofisticadas, revolucionando diversos aspectos de la música industrial y llegando a ser percibidos como la encarnación de los ideales progresistas de los jóvenes de la época y sus movimientos sociales y culturales. And you've got to sell and sell until the housewife thinks, oh, well, there's peace or war. That's the two products. Peace. 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 Peace, 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 peace. Peace in your mind, peace on earth, peace at work, peace at home, peace in the world. It's to try and get people orientated to think peace, like eat for peace, breathe for peace, and dance for peace, and make love for peace, you know. A todo esto, la polémica le persiguió debido a su constante activismo político junto a Yoko Ono, activismo que no agradaba a varios de los líderes políticos de los Estados Unidos a quienes la propaganda socialista era un peligro para la sociedad. Ya en 1971 se mudó a Manhattan, donde su oposición a la guerra de Vietnam y su capacidad de movilizar gente dio lugar a numerosos intentos por parte del gobierno de Richard Nixon de encarcelarlo y expulsarlo del país, mientras que sus canciones fueron adoptadas como himnos de la contracultura y de diversas disidencias. La banda que lideró John Lennon junto a McCartney construyó su reputación en la sociedad a nivel internacional y tenía fans en todos los rincones del mundo, entre los cuales estaba Mark David Chapman, quien cuando apenas era un adolescente y menor de edad consumía todo tipo de estupefacientes y era un fan de los Beatles. Luego trató de inventar su vida inscribiéndose en la Asociación Cristiana de Jóvenes, donde alguien le recomendó leer un libro que cambiaría su vida llamado El Guardián entre el Centeno, ya que este quiso imitar al protagonista del libro. Luego, Lennon hizo una declaración que sentenció su carrera y vida y fue cuando dijo que ellos eran más populares que Jesucristo y que el cristianismo estaba disminuyendo su influencia en la sociedad. Estas declaraciones resultaron en la quema de discos y fotos por parte de aficionados que eran también de la religión cristiana, quienes se sintieron ofendidos e hicieron protestas con pancartas que decían frases como "Jesucristo murió por ti, John Lennon", y algunas emisoras dejaron de poner sus canciones. Mr. Lennon, why did you decide to cut your hair? Because I felt like it, you know. So there was no special reason? No, I mean, why do you cut yours? Mark también fue uno de los que comenzó a sentir un gran rencor por el cantante, ya que era un joven muy fanático, razón por la que renunció a su trabajo de vigilante y compró un revólver calibre 38 y tomó un viaje desde Hawái hasta Nueva York para llevar a cabo su plan, el de acabar con la vida de John Lennon. Estando en Nueva York, se hizo amigo de los vigilantes del edificio Dakota donde vivía Lennon y le compartieron un montón de información sobre la vida del cantante. Mark, junto a ciertas chicas que eran fans de Lennon, estaban cerca del edificio esperando cuando salía o entraba, hasta que el 8 de diciembre a las 12:30 de la tarde, Mark se acercó a Lennon para pedirle que le firmara el disco que se había comprado. El disco era su última producción, Double Fantasy. Luego, John le pregunta, ¿eso es todo lo que quieres?
a lo que Mark le responde sí. Luego, John Lennon insistió y recibió la misma respuesta. Luego de eso, el cantante se dirigió hacia el estudio de grabación y estuvo en ese lugar hasta que regresó en la noche. No obstante, cerca de las 10:50 de la noche, llegan al edificio Dakota y Mark observa a Yoko Ono, quien pasa por delante de él, y luego ve a John Lennon, quien voltea y lo ve, pero no lo saluda. En ese momento que Lennon le da la espalda a Mark, se oyen unos disparos que impactan la humanidad del cantante. Específicamente suenan 5 balazos, de los cuales solo 4 le impactaron a la espalda y el hombro izquierdo. Después de eso, el chico de Hawái se quedó sin poner resistencia hasta que llegaron los policías. Inmediatamente fue llevado de emergencia al hospital Roosevelt y fue declarado muerto a su llegada a las 11 p.m. Al día siguiente, Yoko Ono emitió una declaración diciendo "No hay funeral para John", concluyendo con las palabras "John amaba y rezaba por la humanidad, por favor, hagan lo mismo por él". Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas esparcidas por la viuda en el Central Park, donde luego se creó un monumento. Finalmente, Mark David Chapman fue declarado culpable por el asesinato en segundo grado y fue condenado a cadena perpetua en prisión con posibilidad de conseguir la libertad condicional pasados los 20 años de su reclusión. Actualmente aún permanece en la cárcel después de haberle sido negada en repetidas ocasiones la libertad condicional. What's your favorite part of the circus? I like the clowns and the little dogs. Would you give it all up to run away and join the circus? I've already given it up. I haven't decided where to run though. Muchas teorías han surgido que intentan contradecir a aquellas que sitúan a Mark David Chapman como una persona con problemas psiquiátricos que hubiera actuado fuera de su sano juicio o que se tratase de un fan obsesionado. Entre ellas, las más comentadas y que han ido adquiriendo verosimilitud con el tiempo apuntan a que Chapman era en realidad un agente contratado por la Agencia Central de Inteligencia para ejecutar el asesinato de John Lennon. Ello debido a que la figura de Lennon resultaba incómoda para el gobierno de los Estados Unidos de América a raíz de su activismo y sus protestas en contra del sistema capitalista, entre otras campañas, las cuales sumaban adeptos por millares, por ende haciendo tambalear la estabilidad del orden y la imagen del país. Sin embargo, se logró detectar que ciertamente Lennon era vigilado por la CIA, pero no lo veían como una amenaza importante. Y bueno, hasta aquí este video sobre las últimas horas de John Lennon, un hito de la cultura de los años 60 que sigue siendo escuchado hoy en día por quienes aún tienen gusto por aquella música del pasado y por esos clásicos. Si te gustó el video, déjanos tu like y tu opinión en los comentarios.